Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ya llegamos a esta última semana, que es la semana de integración. Y pues ya saben que pues aquí es un repaso, ¿no? De todo lo que hemos estado haciendo. No sé si tienen alguna pregunta en específica antes de empezar así como más, con cosas más puntuales. No, ¿No? de mi parte ¿Nada? nada. No, Bueno, pues esto aquí no hay material nuevo, es un repaso de lo que ya estuvimos haciendo durante las semanas pasadas. Bueno, aquí dejo mi nombre, mi correo. Ya saben que pues, me pueden contactar en el correo o en la plataforma. Ay, se separó. Y si es fin de semana, mejor por correo para que yo lo vea en el teléfono porque ando en algún lado y si es urgente les conteste. Bueno, esto bueno, ya lo estuvieron viendo en los recursos de la plataforma, pero bueno, vamos a repasarlo. Todo este tiempo hemos estado haciendo lecturas analíticas. Porque no es solamente, la diferencia es que no es solamente leer, por divertirse, por informarse, lo que sea, ¿no? Cuando uno lee el periódico, pues es para informarse, ¿no? ¿Qué pasó en el día? ¿Qué pasó en la semana? Y ya. Cuando lees una novela que te gusta nada más por el gusto, pues no es una lectura analítica, no estás pensando que cuál fue la intención y cuál fue el contexto, ¿no? No. Pero nosotros sí, eso es lo que hemos estado haciendo todas estas semanas. Una lectura analítica, que es exactamente esto, un nivel más exigente y minucioso de lectura. Requiere entender la estructura del libro, su disposición conceptual, de lenguaje, tal vez compararlo con otros libros, y bueno, es uno capaz de clasificar el libro y hacer un resumen del mismo, ¿no? Tiene varios objetivos, relacionar el texto con otras obras, ¿no? Podemos comparar varias obras de ciencia ficción o varias obras dramáticas o varias obras realistas, ¿no? En diferentes, de acuerdo a sus diferentes contextos. ¿Qué es esto? Identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad en un momento determinado, que fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Con todos los contextos de las obras y los autores. Y analizar por qué la estructura en la que se expresa la información. ¿Por qué el autor hizo poesía? ¿Por qué hizo prosa? ¿Por qué de acuerdo al movimiento literario en el que se escribió, por eso está escrito de tal o cual manera, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de una lectura para informarse o para divertirse a una lectura analítica, ¿no? Que analizamos, como el nombre lo indica, todos los elementos de ese texto, ¿no? Y bueno, a diferencia de leer las noticias o leer algo por gusto, pues aquí hay otras características, ¿no? Que se requiere de leer varias veces el texto para acabar de encontrar todas las características que necesitamos. Podemos incluir anotaciones, se busca el objetivo del autor, se considera el contexto de la obra, se puede hacer una prelectura, ¿no? A lo mejor nada más así como rápidamente ver cuántos párrafos son o cuántas hojas son o de qué año es, ¿no? Una cosa así rápida. La exploración de los textos, la lectura rápida y ya luego se empieza ya exactamente con el tipo de lecturas. Y aquí vamos a ver qué tipos de lecturas hay, que ya lo hemos estado mencionando en otros temas, pero bueno. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube. leer para hacer. ¿Sí? Sí, sí se escucha. ¿Y sí se ve? Sí, también. Ah, bueno. Es que luego me pasa que las pantallas no se están compartiendo. Bueno. Libres. Tipos de lectura. Hola, ¿sabes cuál es la importancia de saber leer? Pon atención a lo siguiente. ¿Qué es una lectura?
Es cuando nos acercamos a un texto, que puede ser un cuento, una fábula, un artículo de periódico u otro, con la intención de interpretarlo, conocerlo, descifrarlo, comprenderlo y criticarlo. Así como en los videojuegos, para jugar y ganar, también debes aplicar estrategias al momento de leer. Entre las principales estrategias de lectura tenemos: saber qué y para qué leer, leer frases completas, utilizar toda la información disponible, títulos, dibujos, esquemas, conocimientos previos, etc. Recuerda que al leer puedes encontrarte con dificultades como confusión, desconcentración, etc. Pero un buen lector y una buena lectora no se desanima y busca la manera de resolverlas. Las estrategias de lectura son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos. Además, nos facilita el disfrute de la lectura. Toma en cuenta que quien aplica estas estrategias es el mismo lector o lectora. Ahora conoceremos los principales tipos de lectura. Es importante aclarar que otros autores pueden clasificarlos de manera diferente. En esta ocasión te presentamos los 3 siguientes. Lectura literal. Constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información, que está explícitamente expuesta, es decir, nombres, personajes, tiempo y lugar del relato. Lectura inferencial. Se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local y global del texto. Dicho de otra forma, logramos explicar las ideas más allá del texto. Lectura crítica. Es de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector para emitir juicio valorativo desde una posición documentada y sustentada. A continuación, el siguiente ejemplo para distinguir los 3 tipos de lectura. La rana que quería ser una rana auténtica. Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. En la lectura literal, el lector debe reconocer: ¿quiénes son los personajes de la narración? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? El significado de la palabra auténtica. En la lectura inferencial, el lector debe deducir: ¿cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? En la lectura crítica, el lector debe cuestionarse acerca de: porque la rana busca su autenticidad en un espejo, la validez de los hechos relatados, la postura asumida, juicios de valor ante los hechos narrados, la intención del autor del texto. Ok, bueno, pues esto es ya lo que hemos estado viendo, ¿no? Éramos más que vi. Ay, perdón, diferentes tipos de lectura. Va. Y ahora precisamente lo que es la lectura analítica.
La lectura analítica es un tipo de lectura que busca acercarse a un texto de forma crítica, dando prioridad a los objetivos que pudo haber tenido el autor al expresar la información contenida en dicha obra y cómo ésta se relaciona con el entorno. Es leer de manera consciente, infiriendo, razonando y reflexionando. Para una lectura analítica, utilizamos técnicas de análisis que nos permiten aprovechar de la mejor manera posible los elementos que un texto nos proporciona. Una de estas técnicas puede ser el subrayado, que nos permite realzar las ideas principales del texto, el orden de las ideas, localizar palabras clave y la estructura del texto. A partir de la identificación de estos elementos podemos reestructurar, resumir o sintetizar el contenido del texto. A través de la lectura analítica se da más importancia a las motivaciones que llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro de su obra. También tiene más importancia comprender cómo se estructura el mensaje que solamente identificar el contenido de dicho mensaje. La lectura analítica tiene varios objetivos: relacionar el texto con otras obras similares, identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad de un movimiento determinado, analizar profundamente el porqué de la estructura. Ok, bueno, pues es lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Que realmente una lectura analítica se hace de otra manera y que fijarse muy bien en todas las partes del texto, todas las características de lo que queremos encontrar, ¿no? Va, hasta aquí algo con la diferencia entre una lectura analítica y una lectura por placer o simplemente informativa. No, ¿verdad? Yo creo que está claro. Bueno, Sí, está claro. pues la experiencia estética también ya lo estuvimos analizando y creo que la semana pasada, ¿no? Fue cuando se vio esto. Es lo que ocurre en cada persona cuando ve algo que le gusta, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede o no puede darnos una experiencia estética, más bien todo, porque hasta lo más simple, ¿no? A lo mejor solo tenemos un adornito enfrente de nosotros, pero cómo nos gusta, porque nos encantan, yo qué sé, los conejitos, y entonces aparte de todo, te lo dio tu novio, tu amigo, tu esposo, ¿no? Entonces, no, bueno, te encanta porque además es rosita y bueno. Y habrá alguien que diga, "Ay, los conejos, qué cosa tan horrible, a mí me gustan los leones", ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que esto está en cada quien y es lo que ocurre con cada persona, ¿no? Ajá, lo disfruta y desencadena sentimientos y emociones. Lo mismo pasa con los textos. Habrá quien lea, que no me chocan las novelas románticas porque pura miel, no, eso no me gusta. Y además pura ridiculeces, ¿no? Entonces, para alguien, su experiencia estética con una novela romántica no lo es, ¿no? Porque no encuentra placer al leerlo. Y habrá alguien que diga lo mismo, pero de una novela sobre la guerra, ¿no? Y habrá quien diga lo mismo sobre una novela sobre, ¿qué otra cosa puede ser? Una aventura fantástica, ¿no? Entonces, cada quien, ahora sí que le gusta, se rompe en género, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver esto con el análisis literario, ¿no? Claro que todo el mundo puede hacer un análisis literario de cualquier texto, pero pues sí, si a mí me gustan más las novelas románticas, pues como que lo voy a hacer con una mejor experiencia estética y a lo mejor mi análisis es diferente al de otra persona. Digo, en cuanto a la belleza esta del texto, ¿no? Porque el análisis de todas las partes de un texto pues debe ser lo mismo, ¿no? El contexto del autor, el contexto de la obra, qué tipo de obra es, de qué movimiento es, eso es lo mismo. Es en cuanto a la experiencia estética, ¿no? Y bueno, también sí hay que tener un poco en cuenta el momento histórico en que se elaboró y la realidad la realidad de cada quien, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor una novela de amor del siglo XIX
o escrita durante el movimiento literario del romanticismo, que ya vimos que no tiene que, el movimiento literario del romanticismo no es precisamente sobre el amor, sino sobre los sentimientos, ¿no? Los sentimientos llevados así como al exceso. O sea, demasiado amor, demasiada tristeza, demasiado odio, demasiada locura, no todo en demasía, ¿no? Que una obra hecha durante el movimiento realista, aunque sea de amor, no va a ser tan exagerada, ni tan melosa, ni tan rococó, ¿no? Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque el tema pudiera ser el mismo, pero depende cuándo se escribió y quién lo escribió. Una novela de amor escrita por una mujer, pues no es igual que la de un hombre. La edad del autor también, ¿no? Alguien muy joven o alguien ya viejo, todo esto. Aquí tengo algo sobre esto de la experiencia estética. Está un poquito largo, pero está interesante. ¿Qué palabras se vienen a tu mente con la palabra arte? ¿Expresión? ¿Naturaleza? Ah, sí, y también está interesante porque tiene el lenguaje de señas, ¿no? Que normalmente este tipo de... los videos didácticos luego no hacen esa cosa de la inclusión. Entonces está bueno también con eso. Digo, no lo necesitamos, pero pues habrá quien sí, ¿no? ¿Belleza? ¿Manchas en un lienzo? Eso pensé yo. Bueno, la verdad es que el arte es bastante transversal. Hay arte en la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la cerámica, pero ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la interrogante que queremos invitarte a responder en este video. Sin duda, la próxima vez que vayas a una exposición te acordarás de nosotros. ¡Comencemos! El arte, desde su raíz etimológica, del latín ars, artis, y del griego tecne, engloba todas las expresiones sensibles que posee el ser humano, visuales, lingüísticas o sonoras, respecto del mundo que lo rodea o bien de su imaginario. De este modo, el arte es una actividad propiamente humana, enriquece la cultura y evidencia visiones representativas de la época a la que pertenece. El arte, en términos sencillos, comunica. Ahora bien, el cómo, el para qué y el cuándo lo hace serán preguntas clave para reflexionar acerca de nuestro tema. El contexto histórico en el cual se inserta la expresión artística nos dará el encuadre para comprender mejor el mensaje que se quiere entregar. Por ejemplo, si pensamos en la belleza femenina, el paradigma cambiará mucho de una época a otra. Observemos los siguientes ejemplos. Foto 1. Venus de Nido 360 a.C. Praxíteles. Foto 2. La Dama de Armiño, Da Vinci, 1490. Marilyn Monroe, 1954. Twiggy, 1964. ¿Observas las diferencias? Gracias al arte se instaura un paradigma de belleza que representa los ideales de la época. El recorrido se inicia con la armonía y Eso también es, aquí dijeron paradigma de belleza, es el canon de belleza que hablábamos, ¿no? Como lo que se establece, que pues pueden ver que cambia a lo largo del tiempo. Porción en Grecia, luego con la palidez del Renacimiento, siguiendo con las curvas como sello en los años 50, para finalizar con la delgadez y pestañas pronunciadas de los 60. ¿Qué sería representativo de la belleza femenina para nuestra época? Piensa en tu propuesta. Reforcemos lo anterior en palabras de Humberto Eco. La belleza nunca ha sido algo absoluto o inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Y esto es aplicable no solo a la belleza física, del hombre, de la mujer, del paisaje. Historia de la Belleza, año 2010, página 14. Veamos ahora el para qué. La finalidad del arte como rol en la sociedad tiene diferentes aristas. En el primer caso, el arte cumple la función de concientizar en un entorno político las líneas a seguir, como en la propaganda, contrapropaganda. El arte no es nunca inocente, ¿no crees? En el segundo caso, el arte nos plantea el problema de la belleza. ¿Qué se considera bello? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Es la belleza subjetiva? ¿Puede ser bello lo feo? Cada cultura, junto a su concepción de belleza, posee una de fealdad.
Observa el fresco de El infierno de Giovanni Modena en San Petronio, 1410. ¿Cómo considerar arte algo que representa lo feo? En el tercer caso, el filósofo Immanuel Kant nos explica. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él, sin representación de un fin. Cuando observamos un objeto bello, es la armonía que posee en sí mismo lo que le da un fin, y no un factor externo, como por ejemplo que me agrade o desagrade. Y en el último caso, observamos cómo el arte es capaz de representar en imagen la espiritualidad. Frente a una población eminentemente analfabeta, transmitir la religiosidad era todo un reto. Por eso, la labor ejemplificadora y evangelizadora fue mucho más fácil y de intenso impacto. Nos queda una última pregunta que abordar: el cómo. Y lo haremos desde una visión más contemporánea. La publicidad y la moda han destacado en esta función, unidas entrañablemente por una palabra común: el consumo. Es así que entramos en contradicción y analizamos y discutimos la gravedad del consumo usando la ropa que propone la temporada, revisando el último modelo de celular que salió y tomando una bebida de fantasía. ¿Será que la forma de transmitir el mensaje ha sido tan potente que ni siquiera nos damos cuenta de cómo obedecemos sus propuestas? Humberto Eco nos dice: siguen los ideales de belleza del mundo comercial contra el arte de las vanguardias que han luchado más de 50 años. Es la contradicción típica del siglo XX. ¿Te has fijado que la moda es cíclica? Pantalones pata de elefante, parece que ya lo hemos visto todo. Pero la moda y publicidad se encargan a través de sus ingeniosas estrategias mediáticas, más aún hoy por medio de las redes sociales, que sintamos que necesitamos lo que vemos y que si mi artista favorito, youtuber o referente deportivo lo usa, yo también debo hacerlo. Tal vez ya sea tiempo de tener una actitud más crítica, ¿no crees? Para finalizar, te invitamos a recordar las ideas claves que trabajamos hoy. 1. El arte engloba todas las expresiones posibles del ser humano respecto del mundo que lo rodea y de su imaginación. 2. El arte en todo momento comunica. 3. Para comprender la finalidad del arte, guíate por las preguntas: ¿cuándo? Contexto histórico. ¿Cómo? Medio utilizado. ¿Y para qué? Objetivo o meta. 4. El rol del arte en la sociedad tiene 4 aristas: agente político, agente de belleza, arte en sí misma y espiritualidad. Esperamos que con este video hayas podido entender mejor la finalidad de una obra artística y te motives a dialogar y formar tu propia perspectiva de análisis estético. Nos vemos pronto. Está bueno este video, ¿no? Por si quieren se los pongo ahí, aquí en el chat. Si le quieren volver a echar un ojito. Ok. Bueno, pues ya, como lo dice el video y como lo mencionamos la semana pasada, eso del análisis literario hay que desmenuzar, ¿no? Y conocer los distintos aspectos. Entonces, bueno, y hay varios niveles. Hay el nivel informativo, el nivel estilístico y el nivel ideológico, que era de lo que estaban hablando, ¿no? El nivel informativo, pues es lo que hemos estado haciendo: los datos biográficos, el género de la obra, el título de la obra, el argumento, la acción, ¿no? ¿Se acuerdan? El planteamiento, nudo y desenlace. Ese es informativo, o sea, damos esta información sobre la obra. Luego hay un nivel estilístico. Personajes y su descripción es lo que hicieron ahorita para lo de las nubes. Perspectiva del narrador. Hay veces que hay, bueno, hemos leído novelas y hay veces que hay un narrador, ¿no? Como que alguien está contando lo que pasa y de repente los personajes hablan, ¿no? Hay dos diálogos. Les menciono estos nombres porque ahorita les voy a enseñar un video. Y ahí viene este nombre de homodiegético, que está así medio raro, pero bueno, a ver. Los narradores pueden ser testigo, o sea, el que no está presente ahí se supone, bien, o sea, que solo ve lo que pasa, pero no es parte de los personajes. Puede ser protagonista, ¿no? Que está narrado en primera persona, así como
y yo llegué a la casa y entonces subí, no sé qué, lo está narrando, pero es la persona, es el protagonista, el personaje principal, que narra lo que pasa. Luego, en segunda persona, cuando está diciendo lo que pasa de alguien más. Omnisciente es el que sabe todo lo que pasa, porque hay veces que los personajes no saben lo que está pasando, pero el narrador sí. Y homodiegético cuenta la historia desde su participación en ella. O sea, no son precisamente el personaje principal, pero ellos están de alguna manera involucrados. Luego está el ambiente, que puede ser físico, o sea, como un castillo, una casa, el bosque, el mar, ¿no? Psicológico, como lo que veíamos de en la poesía, las poesías, ¿no? Pues las poesías realmente no tienen un ambiente físico. Temporal. ¿También en psicológico puede entrar desde la debutante? Así como un psicológico. Pues, pero ahí sí sabíamos que estaba en su casa, ¿no? No la jalas bien. Sí. ¿O por qué dices que es psicológico? Por lo que te pasa. No, es que el ambiente es donde se desarrolla la obra. Una disculpa. Ahí sabemos que está en su casa, ¿no? Sí. Sí, porque el psicológico es cuando todo se desarrolla como en la mente de la persona, pero aquí no, bueno, sí, o sea, obviamente se supone que esto de la hiena y eso pues no puede pasar, ¿no? Pero era su manera de interpretar, pues, pero sabíamos que sí estaba en su casa, no me acuerdo dónde se supone que está, no dice, ¿verdad? En qué país, pero bueno, asumimos que es México, ¿no? Bueno, sí, es así. Bueno, y luego la persona gramatical, esa persona gramatical sí está dicho en primera persona o tercera persona, como yo o como él, ¿no? Es eso. Y luego el nivel ideológico lo estuvieron diciendo ahorita en el video, pues es que al mismo tiempo que se narra una historia, se pueden transmitir ideas sociales, políticas, económicas, religiosas, ¿no? Así como medio escondidas o no tan escondidas, ser perfectamente claros en que se está tratando de transmitir este tipo de ideas y que la gente pues las acepte, ¿no? Las adopte. Puede ser ahí medio escondido o nada escondido. Bueno, aquí hay un cuento que trae todo ese análisis. El análisis literario de una obra se realiza en 3 niveles: informativo, estilístico e ideológico. Para el ejercicio de hoy tomaremos como ejemplo el cuento El visitante del novelista colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El visitante, Gabriel García Márquez. 2 exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada, después de haber vivido 3 angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros 3 días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos 100 metros de la cabaña, y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Fin. En el análisis literario, el nivel informativo incluye los siguientes datos: título, el nombre del autor y su obra, el género literario, argumento. Bueno, este cuento fue una súper resumen, no es así de cortito. Nos hicieron un resumen del cuento y bueno, ahorita ella va a hacer el análisis literario. Argumento, planteamiento, nudo y desenlace. Veamos el ejemplo. El primer punto del nivel informativo es el título, y este es El visitante. El siguiente punto es el autor y su obra. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927
Es considerado uno de los grandes narradores del siglo XX y figura fundamental del llamado boom latinoamericano, por su contribución en el movimiento literario del realismo mágico. Por su portentosa fantasía e insuperables dotes de narrador, en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. El siguiente punto es género literario, el cual es épico y cuento. Argumento. El cuento El visitante narra la historia de dos hombres que se perdieron en la nieve. Las circunstancias llevan a uno a morir y el otro a enloquecer. Planteamiento. Dos exploradores se refugian en una cabaña después de 3 angustiosos días extraviados. 3 días más tarde, uno de ellos muere. Nudo. El sobreviviente, después de haber enterrado a su compañero, a la mañana siguiente lo encuentra dentro de la casa, muerto y petrificado. El último punto del nivel informativo es el desenlace. Después de haber enterrado 3 veces a su compañero, el sobreviviente perdió la razón. Gracias al diario encontrado, se conoció la verdad de la historia. El final de la historia es cerrado. El siguiente nivel del análisis literario nos introduce en el universo de la obra. Es el nivel estilístico e incluye la siguiente información: personajes, descripción de los mismos, la perspectiva del narrador, la persona gramatical y el ambiente. El primer punto del nivel estilístico son los personajes. En este caso, el personaje principal es el sobreviviente. El siguiente punto es descripción de los personajes. En este caso, el personaje principal no presenta detalles físicos, únicamente menciona al final de la historia que pierde la razón. El siguiente punto es el narrador. En este caso, el tipo de narrador es homodiegético testigo. El siguiente punto es la persona gramatical. Esta es tercera persona del plural. El siguiente punto es el ambiente. Ambiente físico. Una cabaña abandonada en la nieve. Ambiente psicológico. Soledad, miedo, angustia. Ambiente temporal. Pasado. Por último, tenemos el tercer nivel de análisis. Si te referías a eso con lo del ambiente psicológico, pues sí. La debutante pues estaba angustiada, un poco delirante, ¿no? Sí, también. Y horrorizada cuando la hiena le quita la cara. Sí, aunque pues sabemos que eso en realidad no pasó, ¿verdad? Pero bueno, sí. Sí. Bueno, como tampoco pasó lo del cuate que según el muerto regresaba, pero bueno. El nivel, Sí. el cual incluye la siguiente información: ideas sociales, ideas políticas, ideas económicas y la crítica de la obra, que comprende todos los elementos recopilados a lo largo del análisis literario para una valoración final. El primer punto del nivel ideológico son las ideas sociales. Aquí, la soledad puede confundir al hombre hasta hacerlo perder la razón. Los siguientes puntos son las ideas políticas y económicas. En el caso de esta historia, no se identifican ambas. Finalmente tenemos la crítica. A través de esta historia, Gabriel García Márquez narra cómo 2 hombres se extravían en la nieve y encuentran refugio en una cabaña. Esta narración fue realizada en tercera persona del plural por un narrador homodiegético testigo, transmitiendo así la angustia y miedo que vivió el protagonista de la historia. La historia puede tener muchas interpretaciones. Literalmente podríamos identificar que la soledad llevó a la locura a un hombre desesperado, pero conociendo el estilo del autor y de su gusto por agregar personajes mágicos, fantasmas y aparecidos a su prosa, podríamos inferir que el explorador muerto no podía dejar solo a su compañero en esa situación, por lo que cada noche regresaba a la cabaña. Hemos llegado al final de este ejemplo, y ahora cuentas con los elementos necesarios para poder realizar un análisis literario. Agradezco tu atención. Eso también está bueno, ¿no? Que hay como muchos datos útiles, creo. A ver, también se los pongo acá. Bueno. Y bueno, esto de la crítica es, ya dijimos, ¿no? Que la crítica no es decir, o sea, criticar en mal plan, sino es decir lo que ustedes piensan, ¿no? Habrá gente que le guste, habrá gente que no les guste, habrá gente que tenga una opinión o tenga otra. Eso es hacer una crítica. O sea, puede ser buena, mala, positiva, negativa, ¿no? Ok.
Bueno, esto del fondo y la forma, pues creo que ya finalmente sí se entendió, porque está fácil, ¿no? El fondo es lo que se dice o se intenta decir o referir al autor, es el tema, ¿no? Y la forma es prosa o poesía, no hay de otra. Es verso o prosa, ¿no? Y pues nada más. Ese es el fondo y la forma. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo como muchas veces. Se repitió durante todo el módulo. El argumento es el resumen de la obra. Pues, bueno, aquí en el video hubo un ejemplo. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Luego el tema, la idea principal, se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Por ejemplo, en Frankenstein, ¿cuál es la idea central de Frankenstein? ¿Cuál es el tema? Les estoy preguntando, ¿cuál es el tema? Me vuelve a repetir la pregunta, es que estoy acá en el cuarto y no da mucho la señal. El tema de Frankenstein. ¿Cuál es la idea central de Frankenstein? La idea central es cuando construye al monstruo, ¿no? No, pero, o sea, ¿de qué o sea, el tema, o sea, ese sería como ¿cómo se llama? La acción, ese sería el nudo, ¿no? O sea, lo más así cuando se trata de dar vida y cuando finalmente se la da. Pero, ¿cuál es el tema? O sea, por ejemplo, ¿qué otro leímos? La de la debutante, por decir, sería la rebeldía, ¿no? ¿Y en Frankenstein? No pudiera ser como la idea de regresar a alguien de la muerte. La creación de vida, ¿no? O la inmortalidad. Ese sería el tema, porque todo lo que hace es para finalmente crear vida o ser inmortal, ¿no? La debutante, pues es rebelarse, es la rebeldía. Otro, en la obra de teatro, la de Juan Luis de Alarcón, pues el tema era la mentira, ¿no? Porque todo empezó por andar diciendo mentiras y acabaron haciendo un embrollo ahí, ¿no? Entonces el tema son las mentiras. Así, entonces el tema normalmente pues es una palabra, o bueno, el argumento pues es esto, pasa esto y luego lo otro y luego lo otro, así, un resumen chiquito, ¿no? El tiempo, pues ya, que si es objetivo cronológico, las horas, los días son explícitos en la obra, por ejemplo, en Frankenstein, pues se ve cómo pasan los días, ¿no? O sea, se entiende que pasen varios días. En la poesía, pues ahí es como subjetivo, porque pues, realmente no sabemos si es en la mañana, en la noche, durante un año, durante siglos, durante qué. Entonces, bueno, esa es la diferencia de objetivo y subjetivo. El espacio es donde se desarrolla la obra. La debutante, pues, es en su casa y suponemos que es México, ¿no? Frankenstein, pues, es en Inglaterra, ¿no? Pues en el laboratorio de Frankenstein, en su casa también, ¿no? Y los personajes, bueno, eso es fácil, todo el mundo sabe los personajes. Ok, y ahora sí, vamos a lo de las historietas como creación literaria. La semana pasada llegamos a la conclusión de que sí es literatura muchas cosas, que a lo mejor pensamos que no son, ¿no? Porque obviamente el arte va evolucionando, entonces van creando nuevos tipos de arte. Como cuando nació el cine, pues antes de que el cine existiera, solamente había 6 artes, ¿no? La danza, la música, la pintura, la escritura, la literatura, y me faltó una. Bueno, ya no sé si dije 6. Y después agregó el 7º arte, como le llaman, que es el cine, cuando se creó, ¿no? Ahora, pues con todo esto de las nuevas tecnologías y el auge que han tenido los cómics, ¿no? En toda la, pues en todo lo que hacemos diariamente, porque ya tenemos cómics por todos lados, pues también por eso ahora se está viendo como una forma emergente, o sea, que sale de nueva, ¿no? Pero hay elementos, como dice aquí, que el cómic toma de la literatura.
En la literatura hay textos, en el cómic también. Hay diálogos, en el cómic también. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas son estas cosas que ponen en los cómics, así como sas, paz, crash, ¿no? O sea, los ruidos que los ponen así con letra, ¿no? Hicimos los gráficos, bueno, toda clase de iconos, ¿no? De dibujos, lo que sea. Pero de otras artes también toma algunas cosas, como del cine, los planos. Los planos se refiere a cuando toman, cuando es una toma muy abierta, ¿no? Con la cámara, o cuando hay un acercamiento, ¿no? Y el ángulo desde arriba, desde abajo, ¿no? Luego cuando en los cómics, en los dibujos también se ven estas cosas, o sea, que a lo mejor estás viendo lo de lado, o sea, no todo está plano, ¿no? Sino que se ven diferentes perspectivas. Del teatro, las expresiones faciales, gestos corporales y la actuación. Porque como que los dibujos en los cómics son como exageradas las expresiones, ¿no? Igual que en el teatro, porque como la gente está lejos, pues los actores tienen que ser más exagerados al hablar y al moverse, ¿no? Para que se vea. De la pintura y la fotografía se toma la composición de las imágenes, la perspectiva, el color, el juego de luces y de sombras. Bueno, les voy a enseñar este otro video que habla de esto precisamente. No, este no es un video, es un blog de cómics. Y exactamente aquí dice, podemos considerar el cómic como literatura. Y es aquí donde explica esto de que el cómic toma cosas de varias de las artes. Y bueno, pues todos hemos visto, ¿no? Ya ahora hasta en el súper venden este tipo de libros, porque ya no son luego revistitas, como alguien me decía la semana pasada, pero luego ya son libros de pasta dura y con muy buena calidad, ¿no? Y bueno, aquí lo que decían que si el cómic es un género literario, pues aquí lo que dicen es que pues sí, pero tal vez no. O sea, como que no se acaban de poner de acuerdo, ¿no? Pero también dice, a ver, dice que la clasificación más típica y universalmente conocida divide a los géneros literarios en narrativo, lírico, dramático y didáctico. Pero el cómic casi siempre es un medio exclusivamente textual, ¿no? ¿Y qué otra cosa dice por acá? Ok, aquí es donde dice que el cómic no podría considerarse como un género literario por una sencilla razón. Al igual que existen novelas de ciencia ficción, por ejemplo, también existen películas de ciencia ficción, obras de ciencia ficción y claro está, cómics de ciencia ficción. Y el cómic puede abarcar tantos géneros como tipos de historias. O sea, es lo que dicen que el cómic no es un género literario aparte, porque no se puede decir que los géneros literarios son narrativa, poesía y drama, y no podemos agregar el cómic, ¿no? Entonces el cómic cae dentro de alguno de estos géneros. Y entonces aquí es donde decimos que el cómic es otra cosa, porque toma de las demás artes estas cosas que ya les mencioné. Y bueno, es un medio de expresión nuevo. Eso sí, es una mezcla de todos, pero no es ninguno de ellos en específico. Y lo que sí es que tiene una característica propia. Es un poderoso medio de comunicación de masas, o sea, de comunicación masiva. Llega a muchísima gente por el precio, porque está de moda, porque a lo mejor lo encontramos en línea, ¿no? Y porque lo puedes leer rápidamente. Y esta es la demanda de inmediatez, que todos queremos que la información llegue rápido, ¿no? Se pueden ver los cómics en todas partes y también siempre es más fácil mirar que leer, ¿no? Muchas veces los cómics no tienen gran cosa de texto, simplemente con el dibujo se entiende. Entonces, bueno, pero además de ser un medio propio de expresión rápido y directo, presenta una cierta dinámica, un método, aunque sea percibida de manera intuitiva, es susceptible de entrenarse y de aprenderse.
Y aquí la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice que el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces, pues resulta que en un cómic sí se interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos y lingüísticos. Plástico se refiere a dibujo. Las artes plásticas son la pintura, ¿no? Cuando se pinta con algún recurso, ¿no? Con lo que sea, acuarela, óleo, lápiz, ¿no? Entonces, pues resulta que ahora sí hay una clasificación actual de las artes a nivel internacional y se agrega el cómic como una cosa aparte. Entonces, el cómic no es literatura, es una cosa aparte, porque toma cosas de las demás, pero además tiene esto, lo de ser un medio de expresión rápido y directo y tiene una característica propia que es la comunicación en masas. Entonces, pues ahora algunas, no todo el mundo acepta esta clasificación de las artes. Ahora ya no son 7, son 9, ¿no? Porque, mira, fotografía me demostró. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas de aquí son las que siempre han existido, ¿no? Hasta la escultura. Estas siempre han existido. Desde la antigüedad. A partir del siglo XIX, pues el cine, la fotografía y el cómic en el siglo XX. Entonces, ¿el cómic es literatura? Pues no. Resulta que es un arte aparte. Entonces, bueno, sí se puede considerar literatura, como lo decía, no me acuerdo quién fue la semana pasada, pero ¿por qué no habíamos leído esto? La diferencia es la demanda, la comunicación de masas, porque los libros, aunque se producen muchos y pues se podría decir que mucha gente tiene la posibilidad de leerlos, pero no es así tanto porque son caros. No todos los libros llegan a todos lados. Y bueno, pues se puede decir que los cómics sí se están volviendo un poco universales y pues son más baratos, o en todo caso los puedes ver en línea y es pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice aquí. Les digo que hay veces que otros autores no están de acuerdo, pero pues me parece que podría ser, ¿no? Porque sí, el cómic no tiene todas las características de lo que consideramos literatura, del canon literario, ¿se acuerdan? De lo que se puede considerar literatura. Entonces, pues resulta que ahora es una cosa aparte que está tomando mucho auge, ¿no? Tiene mucha fuerza en estos días, bueno, en este tiempo, los cómics. ¿Cómo ven? Y aquí está esta explicación. El cómic es un arte, no es literatura. ¿Ok? Y bueno, también eso no implica que unas artes no influyen en otras, todas las artes influyen en las demás. El cómic incorpora 5 elementos de ellas, pero la estética del cómic ha influido e influye en medios como la fotografía, la pintura, el diseño y el cine. Bueno, yo he visto algunas películas que parece que estás viendo un cómic por el modo en cómo están los colores, los personajes, la ropa, pero es con personas, no está dibujado. Entonces, pues todas las artes se influyen un poco. Pues bueno, esta puede ser una definición, una explicación de esto. No todo el mundo está muy de acuerdo, pero bueno, esta fue una que encontré y no me parece mal. Ok. Entonces, bueno, esto ya es lo mismo que dice el blog. Y la historieta. Bueno, aquí nada más les voy a decir esto. Esto es lo mismo que dice la plataforma, las instrucciones. Esto tienen que decidir, ¿se acuerdan que hay forma y fondo? Entonces, todas estas oraciones o se refieren al fondo o se refieren a la forma. Por ejemplo, aquí, identificar el fondo del texto, ¿no? Y aquí, identificar la forma. La instrucción dice que identifiquen todas las que tienen que ver con el fondo y las pongan en verde, y que identifiquen todas las que tienen que ver con la forma y las pongan en rosa. Aquí, por ejemplo, ya hice estos ejemplos. Y que después las numeren. Pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues, identificar el fondo del texto o la forma del texto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues identifico el tema, identificar el argumento, ¿no? Entonces aquí le pondría número 1, número 2, número 3, y así. Y pueden empezar por la forma o pueden empezar por el fondo. O sea, podría el fondo ser el número 1 y se siguen con todos los de fondo y los de forma.
Y lo otro, pues, es hacer una historieta. La historieta la pueden hacer en Pixton, pero no necesariamente. Si pueden usar Pixton, si lo entienden, si quieren, está bien. Pueden hacerlo en cualquier otro programa, pueden hacerlo en PowerPoint, no importa. Es más, pueden hacerlo a mano y tomarle una foto y subirlo. O sea, no, lo importante aquí es no es tanto el programa en el que lo hagan, sino pues que suban la información correcta. Y la información correcta es que tiene que ser tienen que hablar sobre su experiencia en el módulo 4. O sea, por decir, ay, pues yo empecé y estaba preocupada porque esto de la lectura no se me da mucho, pero entonces empezamos a leer algunos textos y me empezó a gustar y ahora, y así, ¿no? Y pues ya tengo ganas de seguir leyendo y voy a acabar de leer a Frankenstein y aprendí de eso y aprendí lo otro. Y lo que sí les piden es que además de incluir los pasos que utilizaron, o sea, todo lo que fueron haciendo en el módulo, también pueden incluir aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables. Esto pueden hacerlo como, por ejemplo, elementos de ficción que le explican a su perrito y su perrito les contesta. O que de repente se imaginan que están leyendo Frankenstein y se les aparece Frankenstein, o lo van a visitar y lo saludan. Eso lo pueden poner como mundos posibles, ¿no? O ficción. Sí incluyanlo porque eso sí está en la rúbrica y eso sí se califica. Creo que aquí tengo un ejemplo. Y creo que este ejemplo precisamente le faltan está bien, pero le faltan los mundos posibles. Win at work by communicating effectively. With Grammarly, meet Ty. He is emailing a No tiene que ser así, con movimiento, ni nada. Alguno lo quiso hacer así, pero puede ser estático. Pues mira, aquí está diciendo lo que aprendió en el módulo. Le está contando a su mamá y luego le dice a su mamá y le está contando lo que hicieron, ¿no? Pero no tiene que ser una persona así, puede ser algunas PowerPoint igual. Esto está subido a YouTube, por ejemplo, tienen que subir a YouTube. Sí, y aquí nada más lo que le faltó a ella, y así se va, ¿no? Con todo el módulo. Pero sí le faltó agregar los mundos posibles. O algo de ciencia ficción o algo así, porque solamente está hablando con su papá, su amigo, y eso. Ok. Ahí. ¿Qué hice? Cerré el... No, va, entonces, ¿tienen preguntas con lo de la historieta? ¿Cómo se llama la que dice que podemos utilizar el recurso para hacer la historieta? Ah, esta. Esa que sugieren en la plataforma. Pero si la van a usar, a ver, aquí les pongo aquí, de cómo usarlo paso a paso, y de verdad está paso a paso. Dura como 8 minutos, pero pueden irlo viendo. Se supone que cuesta, pero cuesta, creo que les dan 7 días de prueba gratis y después cuesta, pero pues ya, usan la prueba gratis y pues ya, ¿no? Para hacer el trabajo. Y nada más fíjense que cuando usen algún fondo o algún muñeco, alguna cosa así, de esa plataforma, no cueste, porque hay unas que son gratis y otras que no. Si no van a acabar, les van a decir, sí, pero son 200 pesos. Y van a decir, ching, yo ya acabé y ya no puedo bajarlo, ¿no?
Pero no se preocupen si no pueden con este. Un PowerPoint es más que suficiente. ¿Ok? También se podría así para que, bueno, para que no tengamos problemas, es como sacarle captura, ¿no? Sí, también. Ajá, Verlo. ajá. Y lo pegas en un Word o en lo que sea. Ajá, sí. Y también está bueno, también está Canva. Sí, también. Por eso les digo que es como ustedes quieran. En lo que se les haga más fácil, ¿no? No es, o sea, no se va a calificar que sea en una cosa o en otra. El chiste es que la manden. ¿Ok? Yo nomás tengo duda de lo de las preguntas. O sea, sí le tenemos que poner como las preguntas, haces ahí, no. así serías algo y le tenemos que responder. No, nada más ahí ves que dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas. No tienes que responder esas preguntas, son como una guía nada más. Como para que te des Sí. idea. Sí, esa era mi duda. Ok. Bueno, y ya lo último, bueno, el foro, pues ya vi que han estado trabajando ahí, y es como todos los foros, ¿no? Que tienen que hacer sus 5 participaciones. Nada más les iba yo a enseñar, porque, bueno, supongo que ya vieron donde esto del poeta digital, cómo hacen poesía con la computadora. ¿Sí ya lo vieron o no? Sí, yo sí. Yo no he tenido oportunidad de verlo porque el celular me había estado fallando en estos días y apenas mi papá me ayudó a comprar una laptop. Como también se va a meter a estudiar así en línea, y apenas estamos como acabando de configurarlas. Y luego acá donde vivo es como la orilla, casi no agarra muy bien a veces el internet. Y bueno, pues mira, batallando ahorita. no sé si lo alcances a ver. Sí. Es esto. Dura un montón, pero el chiste es que, por ejemplo, espérame. Él hace, este poeta, el Zapoteco 3.0, metió un montón de palabras en una hoja de Excel. Sí saben cuál es el Excel, ¿no? Sí. Tipo es para base de datos, no como así. Bueno, sí, que puedes meter muchos datos. Entonces metió un chorro de palabras. Bueno, a ver si por aquí se ve. Es que ya dura mucho esto. Dice Bestanja. Dengue, retaco. Entonces mete esas palabras y le da una orden a la computadora y la computadora hace el poema. Por eso el poema pues la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Ríe el cangrejo frente a la enfermedad del aire. Es ok. Cae la sombra dentro del mundo. Gemido de muerte el águila, la serpiente y el mosquito. Pues no tiene sentido porque lo hizo la computadora con palabras que él le metió y que la computadora escogió al azar. Entonces, bueno, ese no se me hace como mucho arte, pero por ejemplo hay que, a ver si es este, que encontré. Todo esto es de diferentes tipos de cosas digitales, pero este sí me gusta. ¿Sí es este? Es este, pero... Este está padre porque te sale aquí un poema que obviamente, pues, bueno, aquí no entendemos, ¿verdad? Porque es en chino. Si le pasa uno aquí, te lo pone en inglés, te pone la palabra en inglés, pero tiene que ver con el dibujito de acá. Y si le doy clic, me pone otra cosa. Y también las palabras, pues aquí son igual, la computadora va escogiendo, pero bueno, como no entendemos mucho, se ve bonito, ¿no? Por lo menos. Le doy clic otra vez y me pone otra cosa. Y van cambiándolos aquí. Esto está bonito, ¿no? Pues por lo menos tiene chiste con los dibujos y pues los símbolos chinos, que aunque no los entendemos, pues están padres, ¿no? Y aquí dice bosque, lluvia, puentecito, calle vieja, pinos, sombra, ¿no? Y son cosas que salen aquí en los dibujos. Aquí, puesta de sol, y acá está la puesta de sol, ¿no?
agua que fluye y acá está el agua. Entonces, bueno, este está bonito, ¿no? Mejor que el otro. Como que el otro que onda. Entonces, bueno, pues esto me podría parecer bastante más artístico que el otro, ¿no? Por los dibujos y, bueno, pues son palabras. Entonces, si estas palabras representan lo que está aquí, bueno, pues va. Pues bueno, pues ese es el tipo de cosas que hay. También, es uno... Poemas con videojuegos, no está peor. Es un poco lo mismo, o sea, son cosas raras. Se le va que la gente va inventando, ¿no? Sí, Bueno. yo no le veo muchos sentidos. Yo así como que nada más lo hizo por hacerlo porque, y no me, o sea, ninguna expresión me causó nada. O sea, de hecho ni le entendí al principio, lo tuve que ver como 3000 veces y luego ver el video y aún así dije, o sea, qué horror, ¿cómo lo hizo? O sea, no, yo creo que se fue ahí de la casa, hubiera dado una bofetada. No tiene chiste. O sea, no tiene nada. Que se van juntando según él poéticamente, pero pues la verdad es que no mucho, ¿no? Pero bueno, del dibujito con las palabras, pues bueno, todavía. Bueno, entonces nada más tienen que hacer eso. ¿Cuál fue tu experiencia estética al leer el poema? Pues lo que me estás diciendo, pues para nada, o sea, a mí no me dijo nada. Y la impresión al saber cómo se había hecho, lo que me dijiste, igual. Luego, ¿crees que es una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Pues a lo mejor, ¿no? Pero bueno. Y luego, pues contéstale a un compañero y luego sí contestas a esta pregunta, ¿no? ¿Se pueden considerar como textos literarios? Pues ya después de todo lo que les dije, pues ustedes dirán. Voy hasta ¿Hasta cuál? Ya no te oí. Bueno, pues sí, la única que sí tienen que responder esta pregunta al principio, esta pregunta en la número 4 y contestarle 2 veces a sus compañeros, ¿no? Y hay un cuestionario socioemocional, no se les va a olvidar, y su autoevaluación, que esta vale creo que 5%, entonces no se les va a olvidar también. Y pues eso es todo. Como que se corta, no sé si me escuche. Yo sí, ya te... ¿Qué pasó? Ok, sí. Así es que dice que mi internet ahorita está inestable. Bueno, lo que les decía era, a ver, se los voy a escribir.